Alfonso Zárate. Él es columnista del periódico El Universal. Escribe los jueves Los usos del poder. Es, desde luego, imperdible. Él es sociólogo, conferencista, analista político también, presidente consultor de Grupo Interdisciplinario GCI. Es una firma especializada en estrategia y comunicación política. Y bueno, colaborador en este espacio. Bienvenido, maestro Zárate. Estás con los ojos cuadrados por lo que está sucediendo con los maestros ya rayando por parte de los guerrerenses en una violencia incontrolable e impune. Impune. La impunidad es el mayor incentivo para la comisión de un delito. Cuando alguien está consciente de que va a poder actuar y cometer un delito y que no va a tener que pagar por él, lo estás incentivando. Es que no es un delito lo que está haciendo la coordinadora de Guerrero. Una lucha social. Es una lucha social. Ideológica, claro. En fin. Y el gobierno mexicano no termina de entender que una de sus responsabilidades primarias es cuidar a los habitantes de este territorio en su vida, en su patrimonio, en sus intereses. Y que todo esto que está haciendo la coordinadora son delitos flagrantes frente a los cuales el Estado tendría que aplicar el Estado de Derecho. ¿Y además, por qué no lo aplica? Es mucho el síndrome del 68. Después del 68 y de la experiencia de Tlatelolco, a los gobiernos, sobre todo del PRI, les daba miedo que los acusaran de represores, porque además tenían la mancha de la ilegitimidad de su origen. Pero después esto siguió pasando con los gobiernos de la alternancia. Ha sido además la coordinadora, compañero de viaje de Morena en distintas campañas políticas, etcétera. Y yo creo que hay un déficit de operación política, pero también hay un déficit de operación en materia de seguridad. El gobierno mexicano dispone de múltiples instrumentos, de camiones antimotines, de personal legítimos además. Legítimos, así es, que como en cualquier parte del mundo generarían una contención a estas actitudes. Pero es obligación del Estado mexicano mantener el orden, garantizar la seguridad de los ciudadanos por igual. Es una de sus primeras obligaciones. Claro, y tiene que cumplirla. Pero por razones ideológicas hay incumplimiento, y hay este atropello, y hay estos abusos. Es decir, estamos viendo, por ejemplo, una protesta, no digo que no sea legítima, de los normalistas de Mactumaxá en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, pero aquí en la Ciudad de México está tomado desde hace 48 horas un cruce esencial, sí. Reforma e Insurgentes, y nadie los mueve. Estoy de acuerdo que protesten, pero que se hagan para la orilla y dejen pasar a los que tienen que trasladarse en transporte público. Yo no digo que las limusinas Rolls Royce, no. Que dejen pasar a los que usan el camión, el metrobús, etcétera. Pues no, nadie les dice nada, porque ideológicamente este gobierno no reprime a los maestros de la coordinadora. ¿Qué está pasando con los guerrerenses? Pueden ir a romper cristales a donde se les pegue la gana, a quemar expedientes, a quemar un edificio, a robar, y nadie les dice absolutamente nada. Sí, porque además... eso desacredita al gobierno. Sí, tanto ellos como el gobierno leen parcialmente la Constitución. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones. Si hay un derecho de expresión, si hay un derecho de manifestación, pero como todos los derechos tienen límites, pacífica, que respeten la propiedad ajena, lo cual no está la libertad ajena, haciendo, la libertad de los, así es la un movilidad choque, ajena. Es una tristeza y realmente cuando Diego Valadez dice que estamos llegando hacia un régimen de anarquía, creo que tiene mucha razón, porque lo que estamos percibiendo es una incapacidad para preservar una gobernabilidad democrática. Bueno, hay un tema que también escuece y sucede cuando ayer se anuncia desde España una distinción para el Museo Nacional de Antropología e Historia de México, una cosa monumental, en fin, un orgullo nacional, sí. a nivel internacional. Y se les da el premio de la Concordia, el premio Princesa de Asturias, sí. de la Concordia 2025. Cuando nos enteramos en México por la diferencia horaria, la Presidenta de la República responde, pues ni siquiera dice gracias, dice, este es un pasito, porque primero tienen que pedirnos perdón por los daños ocasionados en la conquista. Ayer hablábamos con Eduardo Matos,
También Premio Princesa de Asturias 2022 en materia de ciencias sociales. Y nos decía, es que no hay dimensión de lo que significa el Premio Princesa de Asturias para el Museo de Antropología. Y no es un pequeño pasito, es un asunto que tiene que superarse porque en 1834, en el siglo XIX, se había firmado un acuerdo de amistad, un tratado de paz y amistad entre México y España. Después de las atrocidades de la conquista, después de las atrocidades de la guerra de independencia, lo que me quieras decir. Finalmente, España reconoce a México como república y México reconoce a la monarquía española y desde entonces se ha ido marchando en paz. Viene López Obrador y dice no. Tienen que pedirnos perdón por la masacre cometida contra los pueblos originales hace 500 años. Y de ahí no se mueve ideológicamente Morena. Yo creo, Pepe, que este discurso de López Obrador primero, pero que ahora replica Claudia Sheinbaum, en el sentido de reclamarle al gobierno español esta disculpa por las atrocidades de la conquista, tiene que ver con una construcción de una narrativa, una construcción de un mito fundacional que lamentablemente sigue presente en México. Y esto me lleva a una discusión teórica que tiene ya 75 años, porque es precisamente a partir de 1934, con la obra de Samuel Ramos, esta obra que se llama El perfil del mexicano y la cultura en México, que anticipa un debate y una discusión muy rica en la cual participan los mayores talentos de esa época, historiadores, psiquiatras, poetas, gente como Octavio Paz, gente como Emilio Uranga, como Juan José Arreola, como José Alvarado, etcétera, ofrecen su lectura sobre el pasado mexicano y en qué medida los mexicanos actuales o los de entonces somos producto de esta confluencia de la cultura prehispánica y la cultura hispánica. Y me parece que una de las cosas muy interesantes de esta aproximación es la que constituye este primer mito fundacional que sobre todo se impulsa a partir de la posrevolución y que es esta construcción ideológica de que el pasado indígena era un pasado maravilloso, glorioso, que la civilización prehispánica era superior a la europea y todo esto desde luego tiene muchos ingredientes falaces. Cuando uno traza una línea del tiempo a nivel planetario para ver qué ocurría, por ejemplo, hace 3.500 años antes de Cristo en estos territorios que hoy forman América y lo que ocurría en Asia o lo que ocurría en Europa, vemos que ya estaba la gran civilización egipcia, que ya estaba la gran cultura europea, mientras en esos territorios tribus nómadas andaban errando por todo el tiempo. Es decir, que la civilización prehispánica estaba muy atrás de la civilización europea de ese tiempo. Ni siquiera habían descubierto la rueda, por no hablar de muchas otras cosas. Entonces ha habido una incapacidad para reconocer que esta falacia de que España vino a conquistar México no se justifica. Para empezar, lo he dicho en otra ocasión, porque no existía México, porque muchos de los historiadores y analistas han pretendido que el imperio azteca representara toda la diversidad de más de 150 naciones, con diferentes lenguas, con diferentes culturas, y que lo que hoy es México deriva de la Nueva España, que fue esta extensión de territorios que hicieron los conquistadores hispánicos, pero que hace 500 años ni México era México, ni España era España. Y por otro lado, que es absolutamente indiscutible, me parece, el que
por ejemplo, en arquitectura, por ejemplo, en pueblos mágicos. Lo que más nos enorgullece son estas ciudades como San Miguel Allende, como Taxco, como Guanajuato, como Querétaro, que son todas ciudades coloniales. Por no hablar de la gastronomía, de la música, del lenguaje, de la religión. Entonces, el tratar de desprendernos, como pretenden algunos políticos, de nuestra raíz hispana, es verdaderamente ridículo y absurdo. Es imaginar que rechazáramos, por ejemplo, la panadería española, que ya no nos pudiéramos tomar una concha, un cuernito, la gastronomía, que ya no pudiéramos comer carne de borrego, adiós barbacoa, ni de puerco, ni de sus derivados, ni el chorizo, ni el jamón, ni las carnitas, etcétera. Entonces, yo creo que un análisis mucho más rico, lo que nos debe de llevar es a reconocer, quitándole tanta mitología, lo que es nuestra construcción como mexicanos del día de hoy, y en donde hay una contribución muy importante del pasado prehispánico, pero creo yo una contribución todavía mayor de nuestras raíces hispánicas. Ojalá que vayamos avanzando cada vez más hacia este reconocimiento de que el ser del mexicano no es ni indígena ni español, que es una mezcla en donde también viene sangre negra y sangre de otras latitudes. Creo que estamos ya en tiempo de empezar a dejar, digamos, estos mitos ridículos, Pepe. Sí, ese lastre ridículo histórico que ahora no se hace sino reproducir. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Zárate. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.